Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes. La Cámara Ecuatoriana del Libro les da una cordial bienvenida a la Sala Aurora Estrada de la Feria Internacional del Libro de Quito. Les pedimos disculpas por el retraso. En minutos vamos a dialogar sobre la crisis, las oportunidades y el futuro del sector editorial. Queremos agradecer, antes de iniciar, la deferencia que ha tenido en la invitación que hemos realizado para José Ignacio Echeverría desde México, Daniel Bechimol, que nos acompaña desde Argentina, José Diego González y Enrique González Villa desde Colombia, y para Osvaldo Almeida desde Quito, Ecuador. Durante los próximos 60 minutos vamos a generar un análisis breve sobre el impacto que ha tenido la pandemia y la crisis económica en la industria del libro. Además, en una segunda parte, vamos sin pretensiones de ser adivinos o gurús. Vamos a intentar, en base a la experiencia y el conocimiento que nuestros invitados tienen sobre el sector, intentar dar unas perspectivas de lo que vienen para los próximos años para el sector editorial. Antes de comenzar, queremos dar una breve lectura de la reseña de nuestros invitados. Nos acompaña desde México José Ignacio Echeverría. Él es ingeniero químico por la Universidad Autónoma Nacional de México. Tiene un diplomado en Sociología del Trabajo por la Universidad Libre de Bruselas. Cursó alta dirección en el IPADE y realizó un curso de editores en la Universidad de Stanford, California. Desde 1985 inició sus actividades en la editorial Citesa, que es socia de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. Entre el 1997 y el año 2002 fue director general de publicaciones de la UNAM. Fue vicepresidente del Grupo Iberoamericano de Editores para el periodo 2001-2003 y presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana entre el año 2013 al 2016. Y desde noviembre del 2018 preside el Grupo Iberoamericano de Editores, del cual integran todas las cámaras de Latinoamérica. También nos acompaña Enrique González Villa. Él es presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana del Libro. Ha estado vinculado al sector editorial por más de 30 años. Fue presidente de la filial de Editorial Planeta para Colombia y la región andina. Ha impulsado la publicación de varios autores colombianos. Fue presidente de la Junta Directiva de la Cámara Colombiana del Libro en varias ocasiones y durante los últimos 9 años se ha desempeñado como su presidente ejecutivo. José Diego González, que nos acompaña del CERLAC, es egresado en literatura por la Universidad de los Andes de Bogotá, tiene un máster en edición de la Universidad de Pompeu Fabra de Barcelona. Desde el año 2013 trabaja en el CERLAC, donde ha participado en la elaboración de estudios especializados en el sector editorial. Es autor del Zoom a las ferias, un libro que explica los modelos de gestión y financiación de las ferias del libro de Bogotá, Buenos Aires, Lima y Madrid, y dirigió el dossier Acceso Abierto, ambos publicados por el CERLAC. Actualmente es coordinador del área del libro del CERLAC. Daniel Bechimol nos acompaña desde Argentina. Él es director del proyecto 451-451, trabaja en la industria editorial desde hace 20 años y brinda consultorías a más de 150 editoriales y organizaciones en toda América Latina y España. Ha trabajado con las empresas del Grupo Planeta, Penguin Random House, Grupo Macmillan y Siglo XXI en lo referente a estrategias digitales, así como organizaciones como la CEPAL y el CERLAC. Ha dictado más de 100 conferencias en los eventos y ferias más importantes de la industria del libro y es docente en universidades de Argentina y España. Cerramos con Osvaldo Almeida. Él es presidente de la Cámara Ecuatoriana del Libro desde mayo del 2019. Es director general de Editorial Océano Ecuador desde el año 2012. Fue vicepresidente de la Cámara Ecuatoriana del Libro entre el año 2017 y 2019. Tiene un máster en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de Barcelona y es ingeniero comercial y de marketing por la Universidad Politécnica del Ejército. Queremos agradecer a todos nuestros invitados, recordarles a todas las personas que asisten a este evento que sus preguntas son bienvenidas en el chat de la sala, indicando a quién está dirigida. En esta primera parte queremos esbozar un breve análisis sobre la crisis del sector editorial, para lo cual tenemos 20 minutos. Les invitamos a hacer una mirada desde lo general a lo particular. Vamos a invitar a José Ignacio, luego a José Diego y finalmente a Daniel para esta mirada general, para cerrar con lo que ha sucedido en los mercados de Colombia y Ecuador con las percepciones que tienen Enrique y Osvaldo. Sin más preámbulos,
La pregunta sería, luego de estos 10 meses desde que comenzó la pandemia en Latinoamérica, ¿qué ha pasado en la industria editorial o qué está pasando en la industria editorial? Y si para ustedes podríamos catalogar esto como la mayor crisis del sector editorial en la historia. Entonces, le cedo la palabra a José Ignacio, por favor. Muy buenas tardes. Muchas gracias a Boris por organizar todo esto, a la Cámara de Quito, Osvaldo, muchas gracias, y a la feria, desde luego. Me da mucho gusto estar entre amigos, aunque algunos no nos hemos visto físicamente, pero sí nos hemos tratado alguna vez por este medio. Entrando en materia, creo que es un oxímoron al decir que la crisis ha pegado fuertemente a la industria editorial. No sé si es la mayor crisis en la historia, creo que sí, desde luego es la mayor que yo conozco, y aunque ya cuento para la historia, todavía no puedo hacer demasiados, ¿cómo se llama? Prospectiva, ejercer demasiado de futurólogo. Tengo datos como el de México, por ejemplo, en el que el mercado ha caído en más de un 31%, de acuerdo del mercado, con las cifras de Nielsen, y en el de texto, que no lo mira Nielsen, la caída incluso ha sido superior. En conversaciones con Ana María Cabanellas en Argentina, me comenta que la situación por allí también está grave. Y yo creo que fuera de nuestro mundo iberoamericano, eh, salvo España, que dice que ha crecido en boca de Antonio María Ávila, que han crecido las ventas en estos últimos tiempos. No creo que haya un país en todo el grupo de que constituye el grupo iberoamericano de editores que pueda decir eso mismo. La única noticia que yo tengo sí muy concreta de un crecimiento es en Estados Unidos, donde aparentemente las ventas han subido en papel 6% en lo que va del año. Esto, pues qué bueno para ellos, pero para el resto del mundo no sé qué tan cierto sea. Concretamente en Latinoamérica, y respondiendo, han caído tremendamente las ventas, ha habido problemas muy graves porque han cerrado muchas librerías, en consecuencia se genera mucho desempleo, han abierto algunas de estas especializadas, pero es todavía muy ligero eso en nuestra Iberoamérica. Y ha habido también un problema que se ha contaminado con esto de la no venta, que ha sido la no cobranza. Entonces, para muchos de nuestros editores pequeños, esto ha sido prácticamente una guillotina, porque pues no hay con qué sostener empleados. Aquí en México por lo menos está siguiendo la política de buscar que los empleados estén reduciendo sus sueldos, que de por sí en el sector editorial no son particularmente generosos, y entonces, bueno, lo tienen que reducir. El problema también ha sido en reducción de personal. Ahora hay todo tipo de ofertas de freelancers, porque pues la gente tiene que tratar de vivir de algo. Todos tenemos que tratar de vivir de algo. Creo que además esto se junta con pronósticos que se venían haciendo. Tengo aquí unos datos desde 2019 en un amigo que ahora no puedo leer su nombre porque está... bueno, pero en fin, en los Shatskin Files aparece todo esto desde el 2019, en que se mencionaba que toda la industria tenía que tener un enfoque nuevo, ¿no? Que iban a cerrar librerías, las grandes librerías efectivamente han cerrado, en Estados Unidos muchas de las mom and pop o pequeñas especializadas han abierto, pero eso pues es otro mercado. Ya para la segunda parte pues habrá que comentar qué es lo que se podría hacer en estos casos, o si esto es el fin de una época como la concebimos, es buscar un nuevo modelo de negocios, en fin, todo esto. Pero la crisis ha sido muy grave para toda Iberoamérica. Muchas gracias, Boris. Gracias, José Ignacio. Vamos a dar la palabra a José Diego del CERLALC. Hola Boris, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto enorme estar aquí en la Feria Internacional del Libro de Quito. Yo creo que antes de entrar a mirar cuáles pueden ser los efectos directos de esta situación del brote de COVID-19 sobre nuestra industria, yo invitaría a mirar un poco más atrás a ese mundo de, antes señalando José Ignacio,
creo que no podemos hacer caso omiso de que de por sí la industria editorial venía atravesando una situación incómoda, por decirlo de alguna manera. Tenía dificultades para encontrar su lugar y para funcionar. Digamos que su salud no era la mejor en el entorno mediático y cultural, como lo mostró, por ejemplo, un estudio muy, muy interesante que invito a cualquiera que esté interesado a consultar en la página web del CERLAL, que hizo la analista brasileña Mariana Bueno, en el que analizó 8 mercados editoriales, incluyendo mercados editoriales latinoamericanos. Dentro de los mercados editoriales latinoamericanos que ella analizó estaban Brasil, México y Colombia. Analizó también cuál era la situación de mercados como el estadounidense, el del Reino Unido, el francés, el alemán, etcétera, etcétera. Y lo que ella detectó fue que en los últimos 10 años, si bien no se presentaban caídas que uno pueda calificar de drásticas, sí que venían reduciéndose los ingresos de la industria editorial en todos los mercados analizados, sin excepción alguna. Y esto me lleva, como les decía, y esto digamos que es muy diciente de cuál era el lugar que estaba ocupando, cuál es el lugar que ocupa la industria editorial en el ecosistema cultural y mediático. Y a mí me gusta mucho una frase que utilizó Michael Tamblyn, director ejecutivo de Kobo Rakuten, para describir esa situación, y es la de hablar del libro contra todo lo demás. Y es para hacer referencia precisamente a esa altísima competencia que está atravesando el libro frente a otras formas de consumo, frente a otros hábitos de compra, frente a otros hábitos de lectura, que de alguna manera pueden estar apuntando a un cambio mucho más profundo del que nos gustaría quizás aceptar, y es el que tiene que ver con el lugar del libro en nuestras sociedades como vehículo que ha sido desde hace mucho tiempo como vehículo privilegiado del conocimiento y de la cultura. Me parece que si hacemos caso omiso de ese marco, estaríamos quizá ocultando una parte muy, muy importante del panorama que muy seguramente, como ha señalado José Ignacio, con datos duros, pues se ha venido agravando con una situación de esta naturaleza, como fue el brote de COVID-19, que evidentemente encontró algunos actores muchísimo mejor preparados, que ha golpeado a todos los actores por igual, pero que no por igual, a todos los ha golpeado, pero a unos los ha golpeado muchísimo más y a otros seguramente podrán salir mucho más fuertes de estos. Pero yo también quisiera rescatar que ha sido un periodo de alguna manera de experimentación forzada para el sector, que puede haber resultado en una suerte de círculo virtuoso en algunos casos, acelerando ciertas tendencias que venían que ya venían en curso, y en ese sentido pues rescataría eso, aunque sin duda estamos frente a una situación muy, muy complicada. Muy amable, José Diego. Vamos a dar paso desde Argentina a Daniel. Bueno, hola, ¿qué tal a todos? Gracias de verdad, Boris, por la invitación. Osvaldo, para mí un enorme placer compartir esta mesa y poder ser parte de la Filquito, de esta edición tan extraña, ¿no? Todas las ferias están también en un proceso de experimentación. Como decía José, están tratando de ver cuál es el formato que cobran con este contexto. Y las ferias no dejan de ser un reflejo de la industria en algún punto, ¿no? Yo creo que, bueno, claramente la industria editorial atravesó una crisis muy, muy, muy profunda, en términos, en muchos aspectos. Creo que nos deja, para pensar un poco en el camino después de este 2020, nos deja una industria muy debilitada en muchas de sus facetas de funcionamiento más tradicional. Nos deja una industria muy concentrada, mucho más concentrada de lo que era, y para mí es una de las principales preocupaciones, concentradas tanto en el aspecto propio de los editores como de los distribuidores o de las cadenas de comercialización. Creo que ahí hay un aspecto negativo que deja como saldo este COVID. Es difícil pensar si es la crisis más grande que atravesó la industria, si es una crisis general, global, que esa es la particularidad, ¿no? La industria del libro en algún punto creo que vive, o por lo menos desde hace muchos años, vive en crisis, de una u otra forma, sabe sobrevivir de alguna forma a la crisis, o sabe convivir con las crisis. Hay países, sobre todo en Latinoamérica, que nunca nos ha sobrado nada
este tipo de situaciones golpean mucho a un sector que es un sector muy débil de por sí. Es un sector que no es muy pudiente, un poco lo decía José Ignacio, nunca fue un sector muy poderoso económicamente, ni con grandes salarios, ni nada por el estilo, ¿no? Es un sector débil y que cualquiera de estas crisis lo afecta profundamente. Me parece que la principal situación, ya te digo, de saldo negativo creo que es la concentración y es un tejido mucho más debilitado, pero por otro lado también coincido con José Diego en que ha sido un año fantástico para volver a discutir muchos temas que estaban un poco algunos olvidados o viejas discusiones que estaban un poco dejadas de lado o no tomadas en serio, para poner en serio y en foco muchos temas de transformación específica digital que hasta ahora siempre habían sido bastante menospreciados, y un poco la urgencia, la desesperación, el poder tener más tiempo para esto, permitió que se empezaran a, no sé si el término es técnicamente acelerar, pero por lo menos a tomar conciencia de lo que a todos nos debería importar, en definitiva, que es que los libros circulen cada vez más, que se lean cada vez más libros, y que podamos generar todos los canales y todos los formatos posibles para que eso ocurra, ¿no? Y sabemos, somos conscientes de que esta es una industria muy tradicional, muy resistente a cualquier cambio, que quiere que cualquier crisis, incluso de estas características, intenta encontrar las formas para seguir funcionando de la misma manera, trata de obviar y esquivar todo obstáculo para tratar de seguir funcionando de la misma manera, y no entenderlas. Acá caigo en un dicho muy frecuente, ¿no? Pero no entender que esta crisis también despierta una gran oportunidad de transformación, una oportunidad notable para que hagamos las cosas que no estábamos haciendo, que tienen que ver con hacer que los libros lleguen a los lectores de cualquier forma. Me refiero a que entender que el e-commerce no sea ahora solamente un salvataje, sino que realmente sea un canal y una forma de llevar los libros a los lectores, y que eso no va en decremento en absoluto de las librerías físicas, que el libro digital permite que el libro circule en toda Latinoamérica. La impresión digital por demanda no puede ser ya una tecnología en donde estemos todo el tiempo analizando cuál es el costo de imprimir un libro y si nos conviene o no nos conviene. Entender cuáles son los puntos realmente de crisis que tiene esta industria, que la tiene hace 10, 15 años por lo menos, y que obviamente el COVID desvela, ¿no? Lo muestra, lo pone mucho más en evidencia, ¿no? Me parece que yo trato, quienes me conocen saben que soy muy positivo y trato de ver el aspecto más positivo que nos deja esta industria, que es un poco entender las oportunidades que nos despierta y los procesos que se han podido dar para que de otra forma tal vez no se hubiesen dado, o hubiésemos tardado 10, 15 años más en producirlos. Muy amable, Daniel. Vamos a dar paso a Enrique para que nos comente un poco cómo se ha vivido esta crisis en el mercado colombiano editorial. Enrique, creo que tenemos el micrófono desactivado. Por favor. Ya, ok. Bueno, saludo a la Feria del Libro de Quito, a la Cámara del Libro de Quito, a mis compañeros panelistas. Y cuando comienza la pandemia, que se cierran todas las actividades en Colombia, y nosotros estábamos a un mes de la Feria del Libro de Bogotá, las editoriales tenían las bodegas llenas de libros para la venta. La venta del libro en la feria en Bogotá es muy poderosa. Y además, esa temporada previa es muy buena en venta. Pues lo que fue marzo, abril y mayo fue una caída y ventas cero. O sea, durante esos 3 meses prácticamente se hundió la venta, y seguramente fue la crisis más importante del libro que haya habido. Pero luego ha habido una recuperación en V. O sea, primero abrieron las librerías que tenían comercio electrónico, eran muy pocas. Nos dimos cuenta de las debilidades. La Cámara del Libro reaccionó y fuimos donde la ministra de Cultura de Colombia y le planteamos una solución. Las librerías en Colombia en su mayoría no tienen comercio electrónico. Elaboramos un proyecto y hoy, antes de finalizar el año, ya todas las librerías colombianas tienen
página para vender por comercio electrónico. Eso ha sido como un gran triunfo. El número de libros inscritos en el ISBN, o sea, el número de libros de novedad en el mercado, se hundió hasta el mes de mayo, pero ahora, terminando el año, estamos casi a punto de recuperar la misma cifra del año anterior. O sea, que se está recuperando el mercado. Ha habido un gran esfuerzo. Hemos estado pendientes todo el año con conversatorios, conferencias. Los escritores nunca han estado tan visibles como en esta época de pandemia. La Cámara del Libro ha procurado que haya contacto con los clientes, que no perdamos al lector, que le digamos que la mejor compañía para este confinamiento es una buena lectura. Y en ese sentido hemos tenido la respuesta del público. Ojalá conserváramos estos niveles de lectura que estamos teniendo en esta época. Seguramente caerán un poco. ¿Quiénes han sido los grandes triunfadores en esta etapa hasta finalizar este año? Los que tenían página de comercio electrónico, las librerías que vendían, algunas eran solamente por comercio electrónico, no tenían establecimiento físico, y las que tenían establecimiento físico, o sea, librería física más página de comercio electrónico, esos han sido triunfadores. Y perdedores, los que estaban atrasados. Nosotros en este proyecto que hicimos con el ministerio, además le dimos herramientas de software a las librerías para que puedan llevar sus inventarios, para que puedan atender mejor a los clientes, pero se perdió mercado de todas maneras en los meses estos de gran incertidumbre y de no venta. Y la Feria del Libro no se pudo recuperar, la hicimos en tecnología virtual, acompañamos a los lectores, tuvimos presentación de los escritores, pero no hubo ventas, o sea que perdimos esa cifra que no se recupera ya más. Estamos preparándonos para la feria del próximo año, pero sí tomamos reacciones rápidas y el gremio sale fortalecido en cuanto que hoy tiene herramientas para enfrentar el futuro con mucha más solidez. ¿Qué encontramos nosotros hoy en el mundo colombiano, en el mundo editorial colombiano? Primero, una gran concentración. Las editoriales grandes son cada vez más grandes, pero hace 5 años teníamos unas 40 editoriales independientes. Al comienzo de este año hicimos un censo y teníamos 116. O sea que hemos crecido al triple el número de editoriales independientes. Son mayores oportunidades para los escritores y también para estas editoriales, mayores oportunidades también de negocio. O sea que en ese sentido hemos estimulado que haya más diversidad en cuanto a presentación de libros y el público lector tiene mayor posibilidad de escoger libros. Esa es como la situación a hoy. Los países latinoamericanos nos parecemos un poco, salvo Argentina y Chile, todos tenemos unos índices de lectura muy bajos. Realmente hace muy poco nuestra población aprendió a leer. Cuando comenzó el siglo XX, o sea, hace 100 y pico de años, en Colombia solo el 10% de la población sabía leer y escribir. El 90% era población rural que no iban a las escuelas, no estudiaban y no sabían leer y escribir. Ese trabajo se hizo en el siglo XX y al finalizar el siglo XX y comenzar este siglo XXI, ya el 90% de la población sabía leer y escribir. Se invirtió la población y ya sabe leer y escribir. Ahora hay que acostumbrarlos a que lean. Estamos en ese proceso. Hemos crecido los índices de lectura, pero siguen siendo muy bajos todavía. Ese es nuestro principal reto. Para que se vendan más libros, para que haya más mercado editorial, tiene que haber más lectores y la población tiene que saber leer y escribir. Muy amable, Enrique. Vamos a cerrar esta primera parte con la intervención de Osvaldo Almeida, que es presidente de la Cámara Ecuatoriana del Libro. Buenas tardes con todos. Siempre es un gusto poder compartir con amigos como José Ignacio, querido Nacho, Enrique del Grupo Iberoamericano de Editores. Un gusto volver a ver también a José Diego y también compartir con Daniel este espacio. No lo conozco personalmente y habrá la oportunidad. Realmente en Ecuador la situación del sector editorial es crítica. Cuando empezó la pandemia, los primeros meses,
todos los negocios estuvieron cerrados, al igual que en todo el mundo, creo. Y claro, muchas empresas, sobre todo quienes no tenían un gran tamaño desde el punto de vista comercial, algunas han cerrado, lamentablemente, otras han paralizado totalmente sus operaciones, se han volcado a tratar de desarrollar el negocio digital, como ya lo han mencionado algunos de los compañeros panelistas, pues se vio la necesidad en Ecuador también de que exista estas plataformas de comercio electrónico, entendiendo que en el sector editorial hay mucha gente que habla de la digitalización refiriéndose al producto, al libro digital, que efectivamente es una forma de que los contenidos lleguen al lector, pero hay que diferenciar lo que es el producto digital del canal de ventas digital. Son dos cosas totalmente diferentes. Y efectivamente, en Ecuador, al igual que en otros países, pues hay la necesidad de desarrollar el comercio electrónico, de desarrollar estos canales de venta digitales, que evidentemente quienes contaban con estos canales cuando empezó esta crisis del COVID-19, pues fueron los que pudieron de alguna manera sostener en algo el movimiento comercial, la venta de libros, y a través de su propio esfuerzo, su propia estructura, pues llegar a sus clientes y a los distintos lectores. Yo creo que el sector editorial sí está enfrentando una crisis enorme hoy por hoy. No sé si hace 30, 40, 60 años atrás habremos tenido una crisis similar en cuanto a cifras, en cuanto a congelamiento del movimiento comercial, pero definitivamente, como bien lo mencionaron algunos, es una gran oportunidad para que reinventemos un poco la forma de llegar a los distintos lectores. Yo creo que todas las editoriales se han caracterizado por no haber detenido sus operaciones de producción en cuanto a sus planes editoriales, es decir, si bien es cierto, ha habido una baja en el registro, por ejemplo, en Ecuador del ISBN, la baja es considerable. Estamos hablando de que si comparamos el año 2019 con el año 2020, tenemos una caída de aproximadamente un 17% en el número de títulos registrados. Y si hablamos de ejemplares, es mucho mayor. Estamos hablando de más del 60% en comparación al año pasado. Y esto es porque, claro, gran parte de estos títulos son también textos escolares, lo cual se vio muy afectado en nuestro país. Entonces, sin embargo, las editoriales han seguido, si queremos utilizar un término romántico, han seguido cocinando estas novedades que hoy por hoy se están sacando a la venta o se están publicando en las distintas ferias de libro que se están haciendo en toda Latinoamérica. Ahora estamos en la Feria del Libro de Quito, están todos cordialmente invitados. La página web es www.filquito2020.com y podrán ver todas las novedades que tenemos, pero claro, el impacto de la crisis ha sido muy, muy fuerte. Las oportunidades están ahí, tenemos que tratar de juntos, todo el sector editorial, trabajar y sacar adelante a las editoriales, a las librerías, conjuntamente con la sociedad. Yo creo que ahora, más que nunca, la gente necesita leer. El libro es un instrumento que aporta notablemente para la recuperación emocional de una sociedad, sobre todo después de una crisis como esta. Y uno de los proyectos que como Cámara del Libro tenemos y al que le queremos dar mucho impulso es, conjuntamente con el Ministerio de Cultura en Ecuador, el presentar un proyecto de ley a la Asamblea Nacional para que el libro sea declarado como un producto de la canasta básica en nuestro país, que sea un producto que se considere indispensable para la sociedad. Y esto no tanto con fines comerciales, sino porque estamos convencidos de que los libros y la cultura en general, el conocimiento, son indispensables para que la sociedad se recupere y salgamos adelante como país luego de esta crisis. No seremos el mismo país que antes del COVID-19, no seremos el mismo mundo que antes del COVID-19, eso está claro, pero sí podemos ser un mundo mejor. Y creo que desde el sector editorial podemos aportar muchísimo para que esto sea una realidad. Muy amable, muchas gracias Osvaldo. Y creo que hemos concluido este primer análisis. Bueno, el tiempo es bastante corto, por eso es un esbozo de lo que ha sido la crisis. Hay bastante biografía, informes, estadísticas que se ha generado durante este periodo de pandemia y cómo ha afectado al sector editorial. Quisiéramos provocar la segunda parte del diálogo con algunas preguntas que tenemos y que
un poco nos ayuden a generar perspectivas de lo que podría ser el año 2021 o en el corto plazo la reactivación de la industria editorial o esa reinvención de la industria editorial de la cual ya muchos están hablando. Entonces quisiera consultar desde esta mirada que tiene el Grupo Iberoamericano de Editores, esta mirada más general, ¿cuál cree que debería ser el rol del Estado en esta recuperación o reactivación del sector productivo? Te doy la palabra a Enrique. Bueno, gracias. Yo ya tuve oportunidad de comentar que cuando nosotros nos enteramos que las librerías no tenían página de comercio electrónico, la mayoría de ellas, le planteamos al gobierno colombiano, a la ministra de Cultura, que deberíamos ayudarle. Y la Cámara del Libro, en compañía del Ministerio de Cultura, sacamos los recursos para dotar a las librerías que no tenían página de comercio electrónico y a las editoriales pequeñas y medianas que no tenían infraestructura tecnológica, que llevaban todo su inventario a mano, y les dimos estos recursos, porque yo creo que para poder salir de la crisis hay un punto que no tiene discusión, y es que tiene que haber tecnología, ¿sí? Y tenemos que estar al día con la tecnología, y eso debemos pedírselo como ayuda a los gobiernos de cada país. Es decir, necesitamos, para que el país progrese, que haya tecnología en el sector editorial que se ha manejado en nuestros países como sector romántico, ya se dijo esa palabra. Es decir, los amantes de la literatura montan o crean editoriales y tienen amigos que escriben libros y se van publicando porque se van haciendo, digamos, como los favores a los escritores, y nosotros tenemos que enfrentar este mercado editorial como un mercado profesional. O sea, hay que enfrentarlo con buena capacitación, con buena infraestructura. Hay un tema que yo echo mucho de menos y que no sé cómo deberíamos planteárselo a nuestros gobiernos. Es que no hay comercio suficiente entre los libros latinoamericanos. O sea, no hay lectura de escritores colombianos en México ni en Argentina, y los argentinos no se leen en México ni en Ecuador. O sea, realmente no tenemos un buen intercambio. Tenemos el mismo idioma. Es cierto que tenemos algunas variaciones de lenguaje, pero no tenemos nosotros un mercado sólido entre nosotros mismos para promocionar a los escritores nuestros, para agrandar el mercado, y en eso nos podrían ayudar los gobiernos. Nosotros tenemos algunos mercados, por ejemplo, Colombia está en la Alianza del Pacífico, que son 4 países, México, Perú, Chile y Colombia, y yo ya he planteado que deberíamos tener ese mercado común también editorial, pero hay otros mercados en Latinoamérica que nos podríamos unir y hacer un gran mercado editorial en Latinoamérica, aprovechando que hablamos el mismo idioma. Las traducciones, casi todas nos llegan desde España. España sigue ejerciendo un liderazgo, pero ya las editoriales grandes no son técnicamente españolas, es decir, ahora son de distintos países. Penguin, por ejemplo, ahora está haciendo el gran negocio de comprar Simon & Schuster, pero antes se había juntado Random House con Penguin. O sea, al final, ¿de dónde es la editorial? No se sabe. Nosotros deberíamos sí tener una identidad latinoamericana, y en eso nuestros países, nuestros gobiernos deberían tener ese interés porque haya un mercado común latinoamericano literario, es decir, que los escritores nuestros se muevan fácilmente como si fuera un solo país, una unidad. Eso crecería mucho la lectura, el interés por el conocimiento de los escritores de los otros países, y yo creo que nos ayudaría bastante. Y hay un papel que los gobiernos de nuestros países no pueden renunciar, es a que no solo tienen la obligación de hacer que los niños nuestros sean lectores, que aprendan a leer y escribir como una asignatura básica, o sea, tienen que saber leer y escribir, sino que además se aficionen por la lectura y sean lectores. Para eso hay algo que es muy importante, es que lean por placer. En una estadística que sacamos recientemente en Colombia, de las ventas de los libros que llamamos de interés general, o sea, los libros que se venden en librerías, el 40% de las ventas son libros infantiles y juveniles. Y pensamos que todavía podemos seguir creciendo. O sea, ese mercado es muy grande, porque en la medida en que formemos lectores,
niños y jóvenes que sean lectores que les guste, por gusto, van a ser lectores toda la vida y eso ensancha el mercado. Y eso provoca que haya venta de libros y que haya más actividad editorial. Esa es mi propuesta, que haya formación de lectores. Es lo básico para que haya ventas de libros. Gracias, Enrique. Quisiera compartir la misma inquietud con José Ignacio, ustedes que tienen una mirada y han estado en contacto con todos los gremios del libro. ¿Cuál debería ser el rol del Estado en esta reactivación o en esta reinvención de la industria editorial? Ya, gracias, Boris. Bueno, primero quisiera comentar lo siguiente. Estoy muy de acuerdo con lo que mencionó Diego al principio, que había que ver toda una historia. Sin embargo, yo me limité a la pandemia porque esa era la pregunta en concreto. Evidentemente somos una industria, por lo menos en el Producto Interno de México, que lo conozco más a fondo, no pintamos, así no existimos ni siquiera para merecer un renglón aparte, ¿no? Pero bueno, sobre la pregunta de qué deben de hacer los gobiernos, yo creo que dar todo tipo de facilidades para lo que necesita la industria editorial. Y lo que necesita la industria editorial, desde mi punto de vista en este momento, es desarrollar un nuevo modelo de negocios. Daniel decía, entre las muchas atinadas cosas que dijo, que la industria estaba en problemas desde hacía 10 o 15 años, o que era muy parecida desde entonces. No, Daniel, es desde tiempos de Gutenberg que estamos así y no hemos entendido que el tiempo ya cambió y que tenemos que cambiar de modelo de negocio radicalmente. Michael Tamblyn, que es el que mencionabas tú también, Diego, y que era el que yo me refería en la primera parte, en abril del 19, en el Book Industry Study Group, nos señalaba cosas interesantes. La primera es que lo que entendemos por libro ya no es lo que debíamos de entender por libro. Nosotros, mientras como editores nos veamos como productores de un objeto, va a ser muy difícil un cambio radical. Somos curadores de contenidos y esos contenidos se pueden hacer en papel, en electrónico, en audiolibro y en todo lo que se nos pueda presentar al futuro. Pero eso no lo podemos nada más mencionar. Yo veo, sino de qué manera pueden apoyar el gobierno. Bueno, los gobiernos dando incentivos para que lo que se invierta en tecnología dentro de cualquier industria, no nada más la nuestra, pueda ser muy deducible, en fin. Volviendo al caso mexicano, en estos momentos sabemos que no vamos a tener ningún apoyo del Estado, para nada, no lo estamos teniendo ahora y no lo vamos a tener durante todo lo que resta de este régimen. Entonces, yo veo a la industria editorial como una parte de contenido, otra parte de producción y logística, y la última del mercadeo y la venta, ¿sí? Entonces, como editor, yo me tengo que ocupar ahora, si me meto un modelo de los que cada día funcionan mejor de impresión bajo demanda, yo tengo todo mi catálogo en las bodegas de este gran impresor a nivel mundial, o quizá poco a poco se vayan desarrollando algunos regionales. Me refiero, por ejemplo, a un Ingram, desde luego un Amazon, no se diga, ¿no? Tienen todo tu catálogo. Y tú quieres un libro en Bogotá o tú lo quieres en Quito, no tienes que mandar ese libro de una manera física, porque entre otras cosas hay unos fletes que matan cualquier tipo de comercio regional por ahora, ¿no? Es más barato mandar de España a Paraguay que de Uruguay a Paraguay. Entonces, bueno, las cosas no funcionan. Y yo creo que además ese modelo ya no es el que podemos pensar como algo tan nuevo, ¿no? Yo creo que tenemos que vernos como productores de contenido que contratamos a un tercero para que nos haga el material, el libro como producto, la logística, entregarlo, bla, 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 se ocupe de la cobranza y de pagarnos a nosotros. Y nosotros, como editores, lo que tenemos que hacer es la promoción de ese libro. ¿Y cómo lo podemos hacer? En marketing digital, exclusivamente a base de creaciones de listas de correo, a base de creación de comunidades, a base de promociones de parte de los autores, en fin, de toda una serie de cosas que hay, y que hay muchas empresas que ya están
haciendo eso y otras que están apoyando a empresas editoriales para que lo hagan. Con el tiempo creo que las empresas grandes editoriales van a crecer, pero no tanto por mucha creatividad, sino porque están compra y compra las empresas chicas y bueno, van aumentando sus volúmenes de ventas. Pero al mismo tiempo, creo que cada día hay más empresas, como lo decía Enrique, en Colombia, 114, creo que mencionaste, empresas nuevas, pequeñas, que antes no existían. Bueno, eso también está pasando en otros países de Latinoamérica. En Perú es muy notable también en lugares más chicos, en Centroamérica, es muy notable también aquí en la Cámara del Libro en México. Entonces, bueno, nuevamente y por último, el gobierno dar facilidades para que los editores de una vez por todas podamos cambiar de modelo de negocio. Richard Sharkin dijo algo muy violento en Barcelona este verano en la conferencia que hubo allá de Editam, que se llama Editamos o Edita, no me acuerdo, y dijo, bueno, es que a veces hay que ver a las librerías no como apoyos para nuestra industria, sino como los principales obstáculos para ella. Entonces tenemos que ver también cómo arreglar ese papel de las librerías. Y como último dato para esto, en 1990, o sea, 4 años antes de la fundación de Amazon, había en el Books on Trend algo así como 500,000 títulos. Hoy, al octubre 19, en la conferencia de También, se hablaba de 18 millones de libros. Entonces, hablamos de más de... ¿Cuántas veces? 9, 18 entre 18 millones son 32 veces, 36 veces más libros circulando en el mercado hoy en día que en 1990 antes de Amazon. No hay librería que pueda hacer eso, tienen que ser especializadas. El comercio electrónico va, en mi opinión, a seguir creciendo, aunque hay todos los estudios que demuestran que una vez que pase la pandemia, bueno, teorizan que una vez que pase la pandemia, aunque va a seguir muy fuerte el comercio electrónico, se va a volver un poco otra vez al comercio físico por una serie de cuestiones de socialización, etcétera. En fin, hay que cambiar de modelo si queremos seguir sobreviviendo en el libro. Muchas gracias. Gracias, José Ignacio. Vamos a pasar ahora con Juan Diego González y quisiéramos analizar con él cómo deberían ser la reconversión de las ferias del libro, de estas citas literarias que este año se han generado la mayoría desde la virtualización. ¿Qué experiencias, qué aprendizajes podemos tomar en cuenta para el próximo año, pensando de que podríamos volver al encuentro que es tan anhelado como un espacio también de reinvención de la industria editorial? Es una muy buena pregunta, Boris, porque creo que de momento hemos logrado resolver una parte a través de herramientas como Zoom y todas las demás que existen para lograr dar vida a una agenda cultural, profesional y demás. Pero evidentemente sí que nos perdemos un componente que es fundamental de las ferias y es el del intercambio, el de la forja de redes, el de compartir, el conocimiento entre profesionales que después da lugar a negocios, los intercambios mucho más aleatorios que realmente resultan muy difíciles de reproducir a través de un medio como este. Es decir, esa forja de redes sí que todavía no lo hemos logrado resolver a través de esto. Y por supuesto que si bien en todo este año las distintas ferias del continente hicieron un esfuerzo muy significativo por estar ahí, pues creo que una que ha sido siempre una parte fundamental de todos los eventos en nuestra región ha sido la de las ventas. Y creo que pues no conozco, digamos, ningún caso que realmente haya tenido una experiencia notable de lograr sustituir la visita a la feria y haya logrado compensar las ventas por medios virtuales. Creo sí que probablemente, como tantas otras cosas, las ferias vayan cada vez más hacia una suerte de modelos híbridos que combinen precisamente
el espacio físico y todas las posibilidades que eso brinda con todas las posibilidades que brinda lo digital, porque por ejemplo creo que algo que ha sido notable y que a lo mejor quede como herencia perdurable sea el hecho de que muchos de los eventos, lograr la concurrencia que se logró en muchos de los eventos virtuales, es realmente muy difícil de conseguir en eventos presenciales. Tantos lanzamientos de libros donde se sufre para tratar de llenar una sala, tantas conferencias donde asisten 5 o 10 personas en lo virtual. Lo virtual abrió una posibilidad enorme para aumentar el público y una cosa fundamental además fue internacionalizar ese público. Y eso creo que también es muy valioso. Entonces, creo que es un proceso inacabado, es un proceso que merece muchísimas reflexiones, pero creo que es un proceso que va a estar y va a tener una pata en cada mundo, creo yo. Gracias, José Diego. Quisiera continuar con Osvaldo, pensando cómo debería ser esta reactivación de la industria editorial desde el sector ahora privado, para que seamos inclusivos con aquellos emprendedores o pequeños, medianos y grandes actores de la industria del libro. Gracias, Boris. Bueno, primero, la primera parte de lo que comentábamos, ¿no? Del apoyo del sector público. Yo creo que los gobiernos están ahora más que nunca llamados a apoyar al sector editorial en todos los países, no tanto generando, digamos así, una producción editorial, porque de eso nos encargamos la empresa privada, sino aportando también para que se genere esa necesidad de lectura y, como habían mencionado, en el gran mercado que son los niños y adolescentes. Entonces yo creería que las políticas públicas deben apuntar a precisamente fomentar la lectura en los distintos países a través de, por ejemplo, los planes lectores en las escuelas, en los colegios, de una manera transparente, de una manera ordenada, y es en donde ahí la industria editorial tiene la oportunidad de una reactivación y sobre todo de sembrar lo que son nuevos lectores. Yo creo que, lo dije en la inauguración de la Feria del Libro de Quito, creo que todos llevamos un lector en nuestro interior. Es solamente que nos llegue aquel libro que despierte a ese lector ávido de seguir conociendo, de seguir imaginando y soñando para que se convierta en un aporte para la industria editorial desde el punto de vista comercial. Quien gusta de los libros los seguirá comprando toda la vida. Ahora, nosotros como industria editorial lo que tenemos que hacer es, indudablemente, fomentar la producción editorial aprovechando la situación actual en el sentido de que, por ejemplo, si tomamos como ejemplo la Feria del Libro de Quito, el hecho de que ahora sea una feria virtual permite que nos visiten de todo el país, que nos visiten de otros países. Ese mismo modelo de visita virtual llevado al comercio electrónico va a hacer que en muchos lugares, tomando por ejemplo al Ecuador, en muchos lugares de nuestro país, en donde no existe una librería local, pero que la población pueda acceder a través del comercio electrónico a comprar libros sin necesidad de trasladarse a ciudades más grandes. Yo creo que esa es una de las principales oportunidades que tenemos como sector y a donde debemos apuntar. Indudablemente el esfuerzo es muy grande porque tenemos que hacer grandes inversiones en difusión, en publicidad, en promoción, pero estamos convencidos de que el comercio electrónico es una oportunidad ahora durante esta pandemia. Y aun cuando coincido con lo que mencionó Nacho hace un momento, de que probablemente luego de la pandemia baje un poco el consumo a través del comercio electrónico y se vuelva a ese comercio presencial a través de las visitas a las librerías, hay muchos lugares de distintos países, muchos rincones, donde no hay una librería que visitar. Entonces sí podremos cubrir esos espacios con esta plataforma electrónica, con este comercio electrónico, y creo que eso puede dar una gran oportunidad para que el sector editorial empiece a crecer y se recupere un poco más rápido. Hemos visto en otros mercados, por ejemplo en España, en algún punto cuando se empezó a reactivar las visitas a las librerías, cómo se hacían filas. El primer día en que se abrieron las librerías, habían filas enormes de gente que quería regresar a su librería preferida, a su librería de barrio. Aquí en Ecuador necesitamos ese compromiso conjunto del gobierno
¿sí? De generar las condiciones necesarias para que con los debidos protocolos y la seguridad del caso, la gente pueda volver a una librería, las librerías que puedan seguir ofreciendo las distintas novedades del sector editorial y principalmente los lectores, la gente que gusta de los libros, que regrese a las librerías, que vayan a ver la cantidad de novedades que el sector editorial ha puesto a estas alturas del año. Yo creo que es algo importante. Recordemos que los planes editoriales no se hacen de un día para otro. Nosotros, todo el plan editorial del 2020 lo hemos trabajado desde el año anterior y tenemos listas de esas novedades para el sector, esperando que lleguen los distintos lectores que tenemos. Y lo más importante, creo yo, es el tener ese sueño vivo de que el sector editorial todavía tiene muchísimos años por delante y somos probablemente o son las nuevas generaciones de editores, de libreros, quienes de alguna manera irán desarrollando este sector con las oportunidades que esta pandemia nos ha dado. Ha sido un tiempo durísimo, pero creo que tenemos que verlo con ojos positivos y aprender a salir adelante. Gracias, Osvaldo. Y bueno, vamos a intentar cerrar ya este tercer ciclo con la pregunta un poco más difícil, porque creo que es la que nadie tiene la bolita mágica para adivinar el futuro, pero la idea sería intentar proyectar qué tendencias se vienen en el 2021 en la industria del libro y sobre todo qué oportunidades tenemos ahí los emprendedores, los lectores, los autores, los diferentes actores de la cadena productiva. Cedo la palabra a Daniel, por favor. Bueno, sí, claro. A ver, en general a mí no me gusta demasiado hacer futurología porque lo más posible es que uno se equivoque. Es lo más fácil, es equivocarse, más cuando estamos en un proceso que es un proceso vivo. O sea, realmente todavía tenemos el virus circulando, no sabemos si vamos a tener algún otro tipo de segunda ola en la región, qué efectos tendrá, cuándo estaremos vacunados, cuando volvamos, qué tipo de normalidad tendremos. Hay como todavía un proceso muy cercano, muy caliente en algún punto, como para poder pensar en qué puede ocurrir después, ¿no? Y además, sumo a esto que la industria en términos generales, los actores de la industria en términos generales, suelen funcionar o responder de una manera muy reactiva a estos cambios, ¿no? Y en pocas ocasiones se piensa en el mediano o largo plazo, que me parece que es lo que le hace mucha falta a esta industria. Pensar en un mediano o largo plazo, pensar en cómo nos queremos ver como industria dentro de 5 a 10 años o más. En esto me parece, digo, y acá afirmo todo lo que mencionó Enrique, me parece que los ejes en cuanto a tecnología y en cuanto a hacer crecer el mercado son las prioridades absolutas de este sector. Invertir en tecnología, invertir en el uso de tecnología que no tiene que ver solamente con el libro digital, es muchas de las cuestiones que fuimos conversando, e invertir sobre todo en América Latina en hacer crecer y agrandar este mercado. Que tal vez en otros países más desarrollados esto ya no es posible, ya hay un mercado de lector bastante consolidado como España o el resto de los países de Europa o Estados Unidos, pero en América Latina tenemos fronteras gigantes por trabajar y por hacer crecer. Me parece que sí, a ver, como ciertas tendencias, pero de nuevo es muy fácil que me pueda equivocar, pero bueno, asumo un poco el riesgo. Creo que como ciertas tendencias que vamos a ver tienen que ver con, sí, un sector bastante más eficiente, y más eficiente me refiero a un sector que no sobreimprime ejemplares sabiendo que en algún momento de la vida los va a vender en algún lugar, y no suceda esto que señalaba incluso Enrique, que a mí hasta en algún punto me parece negativo, empezar el año con depósitos llenos de libros y novedades editoriales, ¿no? Tratar de jugar con una eficiencia mucho mejor en la circulación de los libros, en la impresión de los libros. Y me parece que de alguna forma por mesura, por crisis, por infinidad de factores, este año marcó que se pueden vender un mismo negocio de libros sin estar sobreimprimiendo una cantidad de ejemplares enormes que después terminan en nadie sabe dónde, ¿no? O destruidos, o vendidos en saldo, o demás. La adopción de la impresión digital por demanda ya es algo que viene de hace tiempo, en realidad, viene de por lo menos hace unos 10 años discutiéndose. Creo que ya empieza a ser hora de implementarla definitivamente, y lo veo, este año creo que fue muy evidente que muchas editoriales y muchos distribuidores empezaron a buscar formas de asociación con esta tecnología y empezaron a usarlo seriamente, ya no solamente como
como una acción secundaria o algo al margen, sino realmente como un canal interesante para trabajar en este eje también clave, que es que los libros circulen. Es insólito las deficiencias que tenemos para la circulación del libro, sabiendo las tecnologías con las cuales contamos hoy. Me parece que la penetración del libro digital fue muy alta y no es un evento atípico que haya ocurrido este año y que volvamos a retroceder en los años siguientes. En realidad lo que ha ocurrido, tanto con el libro digital como con el comercio electrónico del libro físico, es que se ganó un mercado que antes no estaba, antes no consumía libros digitales o antes no consumían los libros físicos a través de canales electrónicos, porque, por lo que fuera, porque le resultaba más cómodo ir a la librería, porque le gustaba ir a la librería, por el motivo que fuera, no había avanzado sobre estos terrenos y hoy avanzó y hay un porcentaje importante de eso que va a quedar, sin dudas. Cuando yo veo las cifras de los libros digitales, por ejemplo, vemos un crecimiento exponencial en los meses de marzo, abril, mayo, que fue los meses de cuarentena más estricta en la región. Pero después, cuando empieza a retornar la actividad comercial y empiezan a abrir las librerías y empieza el hábito de nuevo a la compra en las librerías físicas, no siguió este crecimiento de manera tan fuerte y tan exponencial, pero nunca cayeron las ventas. O sea, logramos alcanzar un punto de ventas que es mucho más alto del que teníamos febrero o enero o el año pasado. Y me parece que eso llegó para consolidarse. El libro digital, siempre hubo mucha discusión al respecto, en realidad, en términos concretos, siempre ha crecido, todos los años ha crecido, pero las tasas de crecimiento han sido muy bajas, siempre ha ido una tasa de crecimiento de un 5% o 10% a veces, no mucho más, pero siempre ha ido más, sobre todo estoy hablando del libro digital en lengua española. Este año yo me animaría a decir que tenemos un crecimiento de un 30 o 40% de mínima del negocio y estoy siendo muy cauto, y probablemente mucho de eso ya quede. Me parece que esas cuestiones que pueden ser como un poco obvias, pero que creo que de alguna u otra forma van a quedar, y animo mucho a que el sector se piense a mediano o largo plazo, que no esté pensando en cómo sobrevivir el 2021, que realmente piense en estos ejes que estuvimos discutiendo, que es cómo fomentar y hacer crecer el mercado, cómo introducir nuevas tecnologías y hacer más eficiente a la industria en sí, hacerla mucho más eficiente en muchos sentidos, cómo hacer que el libro circule de una manera mucho más ágil y mucho más dinámica, sobre todo entre nuestros países. Bueno, poner esos temas, esos grandes temas en discusión y plantear un eje de trabajo de 5 a 10 años, que veamos un efecto concreto dentro de los 5 o 10 años. No estar pensando todo el tiempo en, bueno, ¿y el mes que viene qué hacemos? ¿Qué resolvemos? Después, el futuro va a depararlo igual de una u otra manera, veremos qué ocurre, ¿no? Pero por lo menos nosotros sentar las bases. Estamos muy a disposición de ver qué ocurre. A mí me gusta mucho, y con esto cierro, hay uno de los muchos buenos artículos que tiene Guillermo Javenson, que lo conocen muchos de ustedes, que señala, lo escribió ya hace un tiempo, y él señalaba como que la industria editorial en general ha tomado el rol de ser espectadora de todos estos cambios, ¿no? De estar mirando y en todo caso estar definiendo en qué lugar se sienta dentro de un show, en qué lugar se sienta para ver mejor los cambios. Pero nunca ha decidido tomar el riesgo y ser protagónica de esto, ¿no? Y tenemos con qué tomar el riesgo y con qué hacernos protagónicos de estos cambios. Y me parece que hay algo único y maravilloso que ocurrió y que nos demostró la pandemia, que es que demanda hay, mercado hay. No tenemos una crisis pues, en ese lugar. Tenemos lectores que están ávidos de querer comprar libros. Podemos salir a buscar muchos más, como decimos, y hacer crecer mucho más este mercado, pero tenemos lectores que estaban ansiosos y que aprovecharon este momento para recuperar los libros que no habían leído, para estudiar, para volver a descubrir el hábito de la lectura. Nuestro problema lo tenemos más, de alguna forma, nosotros que del otro lado, ¿no? Son problemas que nosotros mismos nos generamos o que no podemos terminar de resolver. Gracias, Daniel. Y bueno, hemos llegado un poco ya al tiempo. Quisiera más bien pedirles una reflexión final a cada uno, lo más concisa posible. Y con esto creo que estamos cerrando esta primera parte, esperando poder concretar una segunda parte el próximo año. Yo creo que el debate y el diálogo, muy rico, tiene todavía mucho tiempo más para poder pensar qué va a suceder el próximo año. Entonces, quisiera comenzar con José Ignacio, Juan Diego, Enrique, y cerrar con Osvaldo, señalando un poco qué nos depara el 2021.
una breve reflexión, por favor. Bueno, creo que nos depara un año muy difícil. Todos estamos desde luego queriendo ver que las cosas van a mejorar, pero van a mejorar dentro de varios meses, si es que esa es la tendencia. Todos los productos internos brutos de la región están muy por abajo de lo que habían estado y de lo que deberían de estar. La situación social puede ser delicada en la mayor parte de nuestros países. Y como industria, ojalá y no tengamos que voltear y decir, ¿te acuerdas qué bien nos fue el año pasado? Nada más, es decir, estar como creo que la tónica de toda esta conversación ha sido estar abiertos, estar viendo a ver qué es lo que queremos que pase, que no estar sentados esperando a ver qué pasa, sino, alguien lo dijo por ahí, ser proactivos, buscar soluciones y proponerlas. Siempre es esto, una vez que nos ponen la ley del libro que no nos gustó, ahora vamos a tener que pelear contra ella. Una vez que pasa algún impuesto, hay que pelear. Buscar métodos que podamos ir adelantando las situaciones y no reaccionando ante ellas. Desde luego apoyados con estudios como los que tiene CERLALC y todos los que podamos conseguir por ahí. Muchas gracias, José Ignacio. No, gracias a ustedes. José Diego, por favor. Creo que yo recogería muchos de los puntos que todos han tocado. Fundamentalmente hablaría de la necesidad de apostar definitivamente por la inversión en lo digital, que implica muchísimas cosas, entre otras, como bien señalaba Enrique y afirmó Daniel, y yo subrayo, pasa por saldar una deuda de hace muchísimo tiempo que tiene que ver, entre otras cosas, con la integración y sistematización de las relaciones entre la cadena de valor del libro. Es decir, es increíble que hoy por hoy muchos de los mercados no cuenten con un sistema centralizado de distribución de los metadatos de la oferta bibliográfica, lo cual resulta fundamental, digamos, para cualquier desarrollo tecnológico que se quiera hacer de otra naturaleza. Por ejemplo, hablemos nada más de una plataforma cogestionada por librerías. Y en ese estar abiertos creo que también hay algo que es fundamental, y es que la industria abandone un poco el pudor a compartir información y datos de forma periódica, porque es la única forma que tenemos de tener una industria realmente profesional. Habría sido una forma muy efectiva de realmente saber cuál es el tamaño de la crisis, pero realmente por esa carencia de información, hacemos muchas conjeturas, pero a ciencia cierta como que no nos cuesta todavía entender muy bien cuál fue el tamaño, y creo que cualquier decisión necesita de información para hacer una mejor decisión. Entonces yo también creo que un camino que debe seguir la industria debe ser ese. Gracias, José Diego. Enrique, por favor. Sí. Voy a empezar con un ejemplo práctico. En Colombia la oferta viva de libros es de más o menos 200.000 títulos entre nacionales e importados. Y una librería mediana tiene más o menos 20.000 títulos en oferta. O sea que la posibilidad de que cuando un cliente, un comprador, entre a una librería y pregunte por un título, la posibilidad de que le digan que no lo tienen, que está agotado, es de 9 sobre 10, o sea, el 90% la posibilidad de que no tengan el libro en la librería. Ese ejemplo práctico es porque no pueden tener los 200.000 títulos en la librería física. O sea, hay que pasarse a la tecnología ya, sin dejar las librerías físicas. Pero el complemento es importantísimo, y eso hay que pasarse ya y que funcione. Y luego lo otro, ¿cómo hacer para que la librería, si no tiene ese título, se lo pueda servir al cliente? Y entonces eso es como hacer esta reflexión. Si yo quiero que el mercado cambie, yo tengo que cambiar mis actitudes, tengo que cambiar mi conducta. Es decir, yo tengo que hacer un servicio más integral. Si yo no tengo un libro, tengo que llamar a mi proveedor, al editor, y decir, ¿lo tienes? ¿Me lo puedes entregar para dárselo al cliente en 24 horas y que el cliente me lo deje pago? Yo no puedo perder el cliente. Y lo otro, poder hacer asociaciones con librerías cercanas
para que nos podamos complementar y entonces entre todos podamos tener una librería grande porque nos ayudamos entre todos. O sea, 10 librerías de 20.000 títulos distintos hacen una gran librería si están en un barrio cercano, si están a pocas cuadras y se pueden prestar ejemplares. Lo que yo quiero decir es que si nosotros nos vimos obligados ahora a tener la tecnología a nuestro servicio, que la utilicemos y la hagamos funcionar. Eso sería lo que hace la diferencia. Utilicemos la tecnología. Es decir, el contacto físico con el lector es muy importante. Hacer presentaciones de libros en la librería, tener actividad cultural es muy importante. Pero hay que tener la tecnología al servicio del cliente, del lector, para que podamos tener un buen servicio. Yo veía un aviso de una librería colombiana que escribió: ahora le podemos entregar su libro en 24 horas, pídanlo por nuestra página de internet. Y hoy leí un artículo en España que dice: le puedo entregar el libro en 30 minutos. O sea, por Dios, eso ya es una exageración, pero lo que sí tiene que ser es que tiene que ser un buen servicio para el cliente y la librería tiene que poder estar dispuesta a... La librería es el punto donde salen los libros, o sea, ese es el punto de contacto con el lector, con el comprador. Ahí tiene que haber una transformación importante. Y de allá hacia atrás, o sea, el editor también, no hacer grandes tirajes a ver qué pasa, no, es poder tener impresión por demanda, o sea, esa impresión digital, poder tener negocios internacionales, presencia internacional, para que el escritor se sienta complacido. O sea, hay muchos cambios que hay que hacer y ya, hay que hacerlos ya porque tenemos que tener una industria moderna, de acuerdo con las circunstancias de hoy. Gracias, Enrique. Vamos a cerrar con la intervención de Osvaldo. Bueno, muchas gracias. Yo quisiera cerrar esta intervención primero agradeciendo a todos los panelistas que nos han estado acompañando. Pues ha sido un gusto compartir con todos. Y bueno, coincido con esto último que mencionaba Enrique, ¿no? La necesidad de combinar estos distintos servicios apoyados en la tecnología en beneficio del lector. Nosotros en la Cámara Ecuatoriana del Libro estamos por lanzar, digamos así, una plataforma comercial a servicio de todos los agremiados, precisamente para que quienes no cuentan con esta plataforma comercial la puedan tener a su disposición y podamos llegar a más lectores con ayuda de la tecnología. Está también el tema de la impresión bajo demanda. Es un tema que en el 2021 definitivamente tiene que ser impulsado y desde la Cámara veremos la manera de poderlo hacer porque es una realidad. No se puede tener todos los títulos en un solo punto de venta, por lo menos de manera física. De manera virtual sí es posible y hay que apuntarle a eso. Entonces, un poco para terminar, pues yo creo que esta pandemia nos deja no solamente grandes lecciones, sino también grandes oportunidades en las que el sector editorial tiene que aprovechar, tiene que reaccionar y con el apoyo de las distintas cámaras de todos los países yo creo que lo podemos lograr. A través del Grupo Iberoamericano de Editores creo que se ha cruzado mucha información durante toda esta pandemia. Como cámaras hemos hecho varias gestiones para nuestros socios a lo largo de la pandemia también. En Ecuador se han hecho conversatorios, se han hecho algunas gestiones precisamente para apoyar a todos los actores del sector editorial. Y bueno, el 2021 tiene que ser un año en que consolidemos todo lo aprendido en este 2020. Así que, bueno, para terminar de mi parte, pues mandarles un fuerte abrazo a todos los panelistas, a todas las personas que nos han escuchado y nos escucharán a través del Internet. Y pues alegrarme de que estén todos bien en términos de salud y un fuerte abrazo para todos. Gracias. Muchas gracias, Osvaldo. Bueno, estamos cerrando. Agradecerles nuevamente a Daniel, a José Ignacio, a Enrique, a José Diego y a Osvaldo por este importante momento, este diálogo enriquecedor. Y bueno, poner todas las mejores esperanzas para el 2021 y que podamos aprovechar también esta crisis como una oportunidad. Muchas gracias y buenas tardes a todos los que nos han acompañado. Gracias. Nos vemos, gracias. Bueno, muy bien. Un abrazo, chao, chao. Un abrazo. Abrazos a todos. Bueno, igualmente, Nacho, Hasta luego un abrazo. a todos. A Adiós. Daniel, José Diego, hasta luego. Hasta luego, Osvaldo. Adiós a todos. Gracias. Adiós, chao, chao. Gracias. Hasta luego, Gracias, Osvaldo, Boris. Hasta luego. gracias Boris. Hasta Chao, luego. chao. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Gracias.